damos la bienvenida a una ginecóloga, obstetra, es la doctora María Eugenia Macaño. Hola María Eugenia, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mirá que vos, qué presencia tiene María Eugenia, trabaja en el Hospital Bocalandro y queda con Omar ya para charlar. Después quiero comentar, en el otro bloque, Omar, para no sacarte tiempo, tomé el mensaje de alguien que habló del Ramón Carrillo, lo hacemos después, dale. ¿Cómo no? Bueno, un gusto tenerte. Gracias por invitarme. La importancia, el tema que nos trae hoy es el tema del embarazo, porque por lo general hablamos de patología, pero muy pocas veces hablamos de cómo se planifica un embarazo, qué se hace durante el embarazo para llegar en buenos términos al parto, ¿verdad? Y yo te diría como primera pregunta, bueno, ¿cómo vamos planificando un embarazo? Bien, obviamente que una de las cosas que hay que tener en cuenta es de qué paciente estamos hablando cuando estamos hablando de planificar un embarazo. No es lo mismo planificar un embarazo alrededor de los 20 años, 30 años, que planificar un embarazo pasado los 40, 45 años. Ahí ya estamos entrando entre otra categoría de pacientes y otro riesgo en la planificación y otros tiempos en este búsqueda de embarazo, conseguirlo y luego en el seguimiento. Lamentablemente, para mí es muy desagradable, pero decir paciente añosa, ¿no? Poner el título de añosa, pero la realidad es que una paciente de más de 35, 38 años entra en otro sector donde el cuidado tiene que ser un poquito más atento, un poquito más cercano, para poder conseguir este embarazo y lograr un desarrollo del niño y de todo el embarazo en buenos términos, digamos, ¿no? Claro. Distinto es, por ejemplo, un embarazo de alguien muy joven, tal vez planificado o no, pero un embarazo de un adolescente va a implicar otra situación de control, otra situación de seguimiento y otra situación de cuidado, porque aquí tenemos no solo el desarrollo de este bebé, sino terminar el desarrollo de esta mamá. Porque también tiene cierto riesgo el embarazo. Totalmente, ambos extremos de la vida fértil tienen un riesgo. Esto no es para nada asustar a la gente, ni decir que es imposible, ni decir que no se puede. Simplemente que la mirada médica es un poco particular y el seguimiento es un poquito más personal. Es simplemente esto. Es un mecanismo de prevención que no solo habría que hacerlo en el embarazo, sino en general con todo el paciente. Totalmente. Hacer los controles preventivos para detectar una hipertensión, diabetes. Totalmente. O lo que fuere. En realidad es muy importante lo que estás planteando, porque creo que es importante entender que muchas veces el ginecólogo, que es el momento previo, digamos, a lo que es la visita en el embarazo, que haría el obstetra, o el tocoginecólogo, el ginecólogo se convierte muchísimas veces en el primer médico o ese médico de atención primaria o ese médico de familia para estas mujeres, que tal vez venga la mamá, la hija, la nieta a hacer el control. Y uno como ginecólogo, más aún como tocoginecólogo, justamente parte de su trabajo es esto de pesquisar patologías probables, mejorar situaciones. Por ejemplo, estamos planificando un embarazo y es importante saber con qué peso vamos a arrancar este embarazo. No es lo mismo empezar un embarazo con una persona que tiene un peso normal para su talla y su edad que con un sobrepeso o con un bajo peso. Esto, digamos, se puede manejar y se puede controlar previo a la búsqueda del embarazo si lo podemos planificar bien. Lo mismo pasa con la suplementación de ciertas vitaminas. Por ejemplo, no es lo mismo suplementar a una paciente que desea buscar un embarazo, que no tomó anticonceptivos hormonales, que una que sí los tomó. ¿Por qué? Los anticonceptivos hormonales tienden a deplesionar las reservas de ácido fólico. Entonces, hay que dar ácido fólico más tiempo en aquella paciente que está con anticonceptivos hormonales que una que no lo está. Siendo el ácido fólico un suplemento muy importante para evitar malformaciones que se generan antes que la paciente sepa aún que está embarazada, los primeros 28 días de la concepción. Que es los defectos del cierre del tubo neural. Para que la gente lo entienda, el embrión cuando se forma, en el primer momento es como un disco plano, que luego se dobla para formar lo que sería el cráneo y la columna. Sí. En ese cierre, si no tenemos una buena cantidad de ácido fólico, puede haber defectos como agujeritos, donde quedaría expuesta la médula espinal, las meninges, y eso trae aparejado problemas como mielomeningoceles, espina bífidas y demás. Pero la suplementación hay que darla antes de esta primera falta que la paciente va a referir como no me vino, tengo un atraso,
me voy a ir al médico a ver qué pasa. Fíjate ¿sí? vos que también en las mujeres, no añosas, sino adultas, vamos a ponerle adultas, que se embarazan, Sí. también vos controlás hipertensión arterial, Totalmente. patología coronaria, porque por ahí detectás patología coronaria. Hoy por hoy la mujer posmenopáusica tiene más patología coronaria tal vez, o más internaciones en la unidad coronaria que el hombre, ¿no? Sí, sí. Aparte la vida estresante de la mujer hoy en día, que fuma y todo lo que le Totalmente. ocurre, hace que el ginecólogo, como bien plantean todos los ginecólogos, los tocos ginecólogos que pasan por acá, es el agente de atención primaria de la mujer. Absolutamente. En todos, salvo en los primeros años de vida, en el resto está el primer contacto, que ahí también está la sapiencia del especialista en saber derivar por conocimiento al especialista que corresponda, ¿no? Totalmente. De hecho, lo ideal, y siempre lo intentamos, es trabajar en equipos multidisciplinarios, Claro. con el nutricionista, con el nutrólogo, con el cardiólogo, con la gente que realiza educación física, yoga o natación o aquagym para embarazadas, o sea, con los equipos de salud, física me refiero, obviamente el ginecólogo junto con el obstetra, diabetólogos si surge, porque esto puede ocurrir que aparezcan patologías del embarazo, puras del embarazo, como la diabetes gestacional, asociadas muchas veces al sobrepeso al iniciar la gestación o a los antecedentes genéticos, la patología hipertensiva propia del embarazo, patologías sobreagregadas al embarazo, patologías renales, patologías hepáticas. No olvidemos que las mujeres hoy en día, justamente por el estilo de vida y por deseos laborales, personales, familiares, estamos tendiendo a buscar los embarazos más tardíamente. Ajá. Y esto hace que nosotras estamos divinas, pero el cuerpo tiene los años que tiene. Claro. Y las patologías aparecen en función de la vida que tenemos. Si fumamos, si tomamos alcohol, si hacemos vida sedentaria, si tuvimos una mala nutrición en nuestra adolescencia, una mala nutrición en nuestra juventud, los antecedentes familiares que podamos tener. De hecho, no es lo mismo empezar un embarazo perfectamente sano a los 30 años que empezar un embarazo con un lupus o empezar un embarazo con una hipertensión arterial o con una diabetes ya pregestacional. Entonces, claramente, no podemos trabajar solos. No podemos, sería un acto de omnipotencia severa. Tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que tener la capacidad de convocar colegas y derivar nuestras pacientes a dichos colegas. Fíjate qué contradicción que se da en la salud, ¿no? Vos ves que en los CAPS no hay mayoritariamente tocoginecólogo, minoritariamente. Sí. Están los médicos generalistas que obviamente atienden patología, pero hoy por hoy es muy importante ese trabajo en conjunto. Pero el tocoginecólogo, por lo general uno lo que ve mayoritariamente, que es el problema de la falta de recursos humanos y que siempre decimos desde el colegio, obstétricas que trabajan muy bien, que hacen lo suyo, Es pero correcto. todo el otro contexto de manejo del paciente, eso el tocoginecólogo lo debe realizar. Aparte, sería un agente excelente de derivación en el CAPS. Y para eso, vos fíjate que también se da que todo aquello que genere disminución del gasto en salud es lo que más se hace. Es correcto. Cuando lo que tendría que hacer es bajar el gasto e invertir en salud. Pero con una buena planificación, del embarazo y con un buen control primario del embarazo, un montón de gasto asociado a la salud pública Exacto. se vería limitado. El uso de suplementos adecuados implicarían menos transfusiones, menos internaciones, menos niños internados en neonatología al nacer, menos complicaciones puerperales, menos complicaciones del último trimestre del embarazo, asociadas a la nutrición, a los cuidados, a las pautas de conducta, a la educación. Yo creo que las licenciadas en obstetricia son excelentes profesionales para la atención primaria de la salud, Sí. pero lamentablemente la complejidad que pueden manejar no es muy alta. Sí, sí. Ellas pueden manejar embarazos normales perfectamente bien y no caben dudas de eso, y su capacidad de derivación a los hospitales a los segundos niveles es excelente, pero cuando se encuentran con la patología, ya los mecanismos de derivación que ellas pueden tener desde el CAPS a los centros de salud de mayor complejidad, ahí se empieza a dificultar. Los accesos se dificultan, los turnos se enlentecen, las patologías avanzan y muchas veces llegamos tarde. Y yo soy de la idea de cuando el médico solamente cura,
claramente fracasamos. Totalmente. El sistema fracasó. Totalmente no de el acuerdo. médico. Sí. Porque en realidad es lo que a veces ocurre en este momento con el valor de los medicamentos. Claro. Están inaccesibles, el paciente directamente no concurre a la consulta porque sabe que no los puede comprar, no vuelve a una nueva consulta a controlar su TA, muchos de ellos, su presión arterial, muchos de ellos fraccionan en 4 el medicamento porque creen que le va a hacer el mismo efecto, o para decir, bueno, tomé algo. Sí. Y realmente estamos en un serio problema, aquellos que toman. Entonces, si vos sacás el número de aquel paciente desde el punto de vista del gasto, supongamos que no es gasto, es inversión, es muchísimo menor gasto, que nosotros le llamamos inversión, tener esos médicos en el territorio. Esos médicos en el territorio, pero nada es casual, ¿no? Porque nosotros nos llenaron de tecnología y medicamentos y bajó la relación médico-paciente notoriamente, la charla, el interrogatorio. Y porque los tiempos que el sistema nos permite son muy limitados. Una buena consulta prenatal y no puede llevar menos de 30 a 40 minutos. Si queremos hacer algo razonablemente ida y vuelta, ¿no? Con el paciente. Claro. Porque el paciente tiene muchísimas dudas. Porque de parte hay un montón de subinformación y de pseudoinformación. Porque tenemos acceso, ¿sí?, mediante internet, a muchos datos. Pero el filtrado correcto de esos datos no está en manos de todo el mundo. Entender qué es lo que estamos leyendo y si eso lo que estamos leyendo es válido o no. Y eso obviamente viene a la consulta. Y poder explicar a la paciente cosas. Yo voy a hablar siempre en femenino porque para mí siempre son pacientes mujeres, ¿no? Perdón. No, es una deformación profesional. Explicarles a las pacientes lleva tiempo. Y yo creo que cuando un paciente entiende exactamente lo que pasa y exactamente lo que tiene que hacer, es muchísimo más fácil todo el devenir de su situación, sea patológica o no patológica. Claro. Porque las pautas de alarma se entienden, porque el sentido del cuidado se entiende. ¿Cuánto podríamos ahorrar en suplementación farmacológica si pudiésemos tener el tiempo de indicar una dieta correcta? Que no necesariamente tiene que ser súper cara, sino que tiene que ser completa, armónica, adecuada, en las proporciones adecuadas. El famoso comer por 2, que es una falacia, es una mentira. No hay que comer por 2, hay que comer por 1 y por este niño que estamos formando, claro, pero de manera correcta. Y esto es hablando. Esto es comunicando y esto es enseñando. Creo que estamos perdiendo la capacidad de ser agentes de educación para la salud.